transcripción que siempre se activa y voy a compartir pantalla. Bien, la clase anterior, recordarán ustedes que estuvimos analizando el tema de estimación por intervalo, ¿sí? Estuvimos viendo el ejemplo para la diferencia entre dos medias poblacionales. Esto cuando la varianza es desconocida, la varianza es conocida, perdón, en el caso en el que tenemos la distribución normal como distribución de la diferencia en medias estandarizada, pero también analizamos el caso, ¿verdad?, de cómo quedaría la expresión ahora para la diferencia en medias cuando no tenemos varianzas poblacionales conocidas y sustituimos esas varianzas poblacionales por sus estimadores. En realidad, eso es lo que comúnmente nosotros observamos, ¿sí? No hay varianzas conocidas, no hay medias conocidas poblacionales, no hay varianzas conocidas poblacionales y tengo que hacer la estimación correspondiente. Por lo tanto, pues cuando sustituyo las varianzas poblacionales por las muestrales, la distribución del estadístico de prueba cambia, como veíamos aquí, ¿verdad? Y ahora esto tiene una distribución T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, donde N1 es el tamaño de la muestra 1, N2 el tamaño de la muestra 2 y menos 2 grados de libertad que pierdo por hacer estimaciones de las medias poblacionales, ¿verdad? Entonces, partimos de esta expresión probabilística que ustedes ya conocen y haciendo las, pues vamos a decir, reordenamientos algebraicos para dejar solito a μ1 menos μ2 en el medio de esta doble desigualdad, pues llegamos a esta expresión que también podemos nosotros expresar de esta manera para el caso del límite inferior y límite superior de confianza de nuestro intervalo. Dijimos también que la raíz cuadrada de la suma de estas varianzas, ¿verdad?, se conoce como error estándar de la diferencia entre medias y cuando nosotros multiplicamos por T, esto ya se conoce como error muestral. También hicimos este ejercicio, ¿sí? Hicimos este ejercicio para que hubiera, pues sí, una muestra de cómo trabajar con esto. Yo les pediría que trataran ustedes de hacer este ejercicio que proviene, pues sí, de datos de la vida real. Esta encuesta nosotros la aplicamos en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla para comercio informal, tratando de obtener información del promedio de lo que pagan los ambulantes a los líderes gremiales. Ellos tienen líderes que son los que otorgan la venia para que se pueda establecer un comerciante informal en cierto lugar específico, ¿verdad? Ellos se dividen el espacio y ellos otorgan el permiso de utilización del espacio. Vamos a decir, no es un permiso formal, pero es un permiso no explícito. ¿A cambio de qué se pagan esas cuotas? Pues eso, de que los dejen trabajar ahí y además recibir protección. ¿Okay? Ellos delimitan el espacio y vamos a decir que esa cuota establece la barrera a la entrada también a esos espacios para que no cualquier persona llegue y se establezca y también sea competencia de los demás que están ahí. Es bastante complicado ese tema, pero bueno, nosotros lo estuvimos trabajando ahí. Sin embargo, hay también cuotas formales que deben cumplirse, pero no todos pagan esas cuotas formales. Esas cuotas formales son las que se pagan a la autoridad municipal, son los permisos municipales. Entonces, nosotros queríamos saber si hay diferencia entre lo que los ambulantes pagan a sus líderes gremiales o líderes de ambulantes
si hay diferencia entre eso y lo que se paga a la autoridad municipal. Y bueno, para eso nosotros, dentro del trabajo de campo que hicimos, obtuvimos esta información. Entrevistamos fueron casi 400 ambulantes, pero no todos responden la pregunta respecto a cuotas. Deben saber ustedes que tienen ellos prohibido muchas veces decir esta información. Entonces, solamente 84 de los que nos contestaron nos dieron información respecto a lo que se les paga a los líderes. Y nosotros vemos que en promedio, entonces esa cuota en pesos de 2009 era 369, casi 370 pesos mensuales como media. Y la desviación estándar de esa cuota era 329.37, es bastante grande también la desviación estándar, la variabilidad pues de esas cuotas es amplia. Esto quería decir que a algunos les cobraban mucho más y a otros menos, por supuesto, ¿no? En cuanto a las cuotas que se pagaban a la autoridad en 2009, vimos que el promedio fue de 265.47 con esta desviación estándar. Y aquí solamente 55 de los entrevistados reportaron que se pagaban estas cuotas. Entonces, mi idea es que ustedes trabajen la definición de este intervalo de confianza con la información que tienen ahí. Queremos calcular ahora un intervalo de confianza primero del 95%, ¿no es cierto? Del 90%. Primero del 90%. Uy, no lo especifiqué aquí, pero bueno, del 90% establecemos un intervalo de confianza primero y nos quedaría la diferencia X media menos Y media. Ustedes pueden definir a X media como la media de las cuotas pagadas a los líderes de ambulantes y Y media como las cuotas pagadas a la autoridad municipal. Entonces, X media menos Y media, ¿sí? Es esta diferencia, 104.45, más menos Z de alfa sobre 2 por todo el error estándar, ¿verdad? De esa diferencia en medias. Voy a anotarlo aquí brevemente, pero lo que se hace es, insisto, X media menos Y media más menos Z de alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de S cuadrada 1 sobre N1. N1 es el tamaño de muestra de los que respondieron para las cuotas a líderes, son 84, más S cuadrada 2 sobre N2, y estos son los que respondieron para las cuotas a la autoridad, entonces son 55 nada más. Y si ustedes amplían el nivel de confianza ahora al 99%, que fue una de las preguntas que hizo un compañero de ustedes la semana pasada, el valor crítico aumenta, ¿verdad?, a 2.576 y entonces vemos un intervalo más amplio. Fíjense ustedes que este intervalo, si lo calculo con el 99% de confiabilidad, entonces contiene el 0. Y yo podría decir que con el 99% de confianza no podría rechazar la hipótesis de que esa diferencia es 0. ¿Ok? Es decir, que el pago a los líderes es igual a lo que pagan a la autoridad municipal. En cambio, cuando tengo, perdón, un intervalo del 90%, aquí correspondería a Z de alfa sobre 2 para alfa igual a 0.1, entonces en este caso no contiene el 0 y pues sí veo demasiada variabilidad, ¿verdad? De todas maneras, hay poca información porque, o mucha variabilidad más bien porque hay poca información, ¿de acuerdo? Ahora, también hablamos de el intervalo de confianza para las proporciones. Bueno, aquí voy a dejar esto para la diferencia en proporciones. Es muy similar a lo que hemos visto para las diferencias en medias, nada más que, por supuesto, ahora P gorrito 1 y P gorrito 2, que son las proporciones
muestrales, ¿sí? Representan esas medias de variables Bernoulli, ¿verdad? Era lo que decíamos, con esta varianza de la diferencia de P gorrito 1 y P gorrito 2. Y la expresión para el intervalo de confianza, pues sigue siendo la misma. Lo que queda muy amplio, pues es la ecuación para la desviación estándar de P, bueno, es error estándar de P1 gorrito menos P2 gorrito. Y bueno, lo que quiero mencionar es que el procedimiento es exactamente el mismo. Y ahora, si me permiten, hay unos ejemplos ahí. El intervalo de confianza para la varianza parte de la distribución de la varianza muestral. Nosotros calculamos una varianza muestral así, ¿no? La suma de las desviaciones de X respecto a su media al cuadrado, esto dividido entre n-1. Pero también en clases y en unidades anteriores vimos que la varianza muestral tiene esta distribución. Y bueno, también podría decir que la varianza muestral multiplicada por n-1 y dividida por sigma cuadrada tiene una distribución G cuadrada con n-1 grados de libertad. Esta es la expresión de la que yo parto. Esta es la expresión de la que yo parto, ¿verdad? Para definir el intervalo de confianza. Nada más que la definición, ahora fíjense, hay un punto crítico inferior y un punto crítico superior. Como no es simétrica la distribución G cuadrada, debo definir un límite inferior y un límite superior dentro de la distribución G cuadrada. Y nosotros ya hemos estado trabajando con la distribución G cuadrada. El límite inferior de confianza, bueno, el punto crítico inferior se denota de esta manera y el punto crítico superior de esta manera. Déjenme ir a la tableta y ponerles la gráfica para que sea más claro sobre este tema. Ok. Nosotros ya trabajamos, insisto, con la distribución G cuadrada en clase. Entonces vamos a suponer que tengo esta distribución. Recuerden, n-1 por S cuadrada sobre sigma cuadrada es lo que se distribuye G cuadrada con n-1 grados de libertad, donde n es el número de observaciones que yo utilicé para calcular la varianza muestral. Entonces aquí voy a poner G cuadrada con n-1, ¿verdad? El punto crítico superior de esta distribución, nosotros lo hemos estado denotando como G cuadrada, nu grados de libertad. Ok, voy a ponerle n-1 para que no se me equivoque, no se me confunda. n-1, coma alfa. Lo voy a poner así, alfa sobre 2, donde el área bajo la curva, entonces, a la derecha de este punto crítico superior es alfa sobre 2. Y el punto crítico inferior, nosotros lo denotamos como G cuadrada, n-1, coma 1 menos alfa sobre 2, indicando que el área que queda a la derecha de este valor es 1 menos alfa sobre 2 y por lo tanto a la izquierda es alfa sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, lo que queda en medio es 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros estaríamos buscando cuando estamos construyendo un intervalo de confianza para la varianza. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la forma de que sigma cuadrada quede en medio de esta expresión solamente.
Y haciendo la manipulación algebraica que hemos hecho en otras ocasiones, bueno, aquí lo primero que haría yo es invertir, ¿verdad? Sigma para que quede el cociente sigma cuadrada sobre n menos 1 s cuadrada. Si lo voy a invertir, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Y entonces trabajar algebraicamente para que quede sigma cuadrada solito. Y si ustedes se fijan, al dejar sigma cuadrada solito, entonces el límite inferior de confianza de nuestro intervalo de confianza para sigma cuadrada será n-1 por s cuadrada sobre el punto crítico superior, ojo, el superior, y este será el límite superior de confianza, que es n-1 por s cuadrada sobre el punto crítico inferior. Claro, si el numerador es el mismo y este es el límite inferior de confianza, tiene que estar dividido por un número mayor que este, para que me quede el intervalo de confianza correcto, ¿verdad? Bien, entonces, esto es lo que les acabo de explicar. Yo les invito a que hagan este ejercicio, ¿sí? Y llegarían ustedes a estos resultados para el punto crítico inferior y superior de la distribución, con lo cual llegan a este intervalo de confianza, por ejemplo. Nada más se los dejo para que ustedes lo trabajen. Está muy sencillo, el intervalo de confianza. ¿Ok? Bueno, hay otros ejercicios que estoy poniendo aquí que ustedes pueden trabajar fácilmente. Voy a irme ahora sí ya a lo correspondiente directamente al tema de prueba de hipótesis. Y vamos a hablar de qué se trata esto. Todo lo que nosotros hemos estado estudiando en este curso tiene el objetivo de darles herramientas para la toma de decisiones. La clase pasada puse algunos ejemplos. Pero frecuentemente ese problema de toma de decisiones, y en diferentes ámbitos, puede ser el académico, el laboral, cuando ustedes son, por ejemplo, jefes de producción y tienen que tomar una decisión, cuando son en el plano también gubernamental, frecuentemente se toman decisiones. Esas decisiones se relacionan con el valorar si los datos que ustedes tienen dan soporte a una teoría o creencia. Y esto es lo que estamos viendo actualmente. Caramba, los datos que vemos sobre... pues sí, desde un origen, ¿no? Los expertos han estado diciendo, oye, no me checa la tasa, la proporción de muertos o de muertes por COVID para que esto se declare una pandemia. Ah, pues no, lo que pasa es que cambiaron la definición antes, ¿verdad? Poquito antes cambiaron la definición de pandemia, entonces ahora no era que todos que hubieran muchos muertos, no, ahora muchos contagiados. ¿No? Pues, contagiados de gripa también había pandemia de gripa, ¿no? Podríamos nosotros decir, pero pues bueno, entonces como que no corresponden los datos o no validan los datos la teoría que se tiene. O como esto de que las vacunas son efectivas y demás, y sí, efectivas primero, y segundo, seguras. Y estamos viendo que los datos que salen, no en México, por supuesto, en fuentes oficiales de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Unión de Reino Unido y de algunos otros países, caramba, están reportando muchísimos efectos adversos y muertes inclusive de los vacunados, y que los hospitales están llenos de gente contagiada, entonces tampoco es eficaz, o sea, ni es eficaz ni es efectiva para prevenir el contagio, y además no es segura, lo que dicen los datos. Entonces frecuentemente nos encontramos con esa, vamos a decir, confrontación entre discurso y hechos, entre datos y relatos, ¿verdad? Y yo siempre digo que los datos matan a los relatos. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos este instrumento, esta herramienta de análisis
que se conoce como prueba de hipótesis. Por ejemplo, vamos a hablar de otro ejemplo ya fuera de nuestro tema de coyuntura. Vamos a decir, una dependencia gubernamental encargada de protección al ambiente puede tomar varias muestras de las emisiones de emisiones contaminantes, por supuesto, de una planta de fábrica de neumáticos. Ustedes saben que se comenta que una de las, bueno, hay evidencia, de los procesos productivos más contaminantes es el relacionado con la fabricación de neumáticos. Bien, con el objeto de verificar entonces si es verdad lo que los directivos de la planta declaran que emiten de contaminantes a la atmósfera y verificar así que las emisiones no sobrepasan los límites permitidos por la normatividad correspondiente, pues yo llevo a cabo un trabajito. ¿A través de quién? Por ejemplo, yo tengo una institución que es la Profeco, ¿verdad? Que se encarga de realizar, por ejemplo, verificaciones para contrastar lo que me dice el fabricante con lo que es la normativa. Aquí, en este ejemplo, pues hay otra institución que me sirve para verificar, que sería la Semarnat, por ejemplo, ¿no? Donde se verifica efectivamente que los límites de la normativa no se rebasen en cuestión de la contaminación. Pero Profeco también me sirve a mí para verificar lo que los productos dicen en sus etiquetas y qué es la información que el fabricante quiere que le llegue al consumidor con lo que en realidad es. Ya habíamos visto nosotros el ejemplo de verificar, por ejemplo, el contenido en mililitros de las latas de refresco, ¿sí? Oye, lo que dice que trae la lata, ¿en realidad lo contiene? Por ejemplo, ¿no? O lo que dice un producto que contiene vitamina E, un shampoo, vamos a decir, que dice todo ahí lo que contiene, ¿es en realidad lo que tiene el producto? La Profeco se encarga de verificar esa información para los consumidores, ¿sí? Bueno, pero para verificar eso, donde se contrasta los datos, la evidencia empírica con el relato, lo que dicen las etiquetas, ¿sí? Se toman muestras de producto, ¿sí? Y se contrasta esa evidencia con la creencia que es la establecida, por ejemplo, en la etiqueta del producto. Pero, por ejemplo, para considerar ese apoyo de la evidencia empírica a la creencia o no apoyo de la evidencia empírica a la creencia, debe considerarse la variabilidad que hay en las muestras y por eso es necesario conocer la distribución muestral del estadístico que nosotros llamamos estadístico de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que yo quiero verificar que el promedio de los mililitros de refresco en las latas de refresco es lo que dice el fabricante, pues mi estadístico que voy a utilizar para verificar es la media muestral. La media muestral tiene una distribución de la cual nosotros en unidades pasadas hemos estado hablando. Entonces vamos a contrastar evidencia proporcionada en muestras con hipótesis que se tienen en relación al valor de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, contrastar las emisiones promedio muestrales de la planta de neumáticos con el promedio permitido por la norma, contrastar el promedio del contenido de la muestra de latas de refresco con lo que dice la etiqueta, contrastar el promedio de cantidad de mililitros que despacha una bomba de gasolina. Híjole, esto es frecuente. Una bomba de gasolina por cada litro de gasolina que cobra, ¿sí? Por esa razón se supone que llega Profeco y vamos a decir que certifica, y les ponen una etiqueta, ¿verdad? Que ya está certificado que la bomba está surtiendo en promedio los mililitros que dice. Y bueno, esto ha sido toda una discusión, pero bueno, contrastar la proporción de artículos defectuosos de una muestra proveniente de un lote recibido con el máximo permitido, por ejemplo, de los criterios de calidad de control de una empresa.
Contrastar la proporción de ciudadanos que votarían por el candidato de un partido XYZ a la presidencia municipal, por ejemplo, de Acapulco, con la que reporta su partido en la publicidad. Contrastar el ingreso promedio mensual de las familias en los municipios de mayor marginación con lo que reportan los documentos de los gobiernos municipales, por ejemplo, ¿no? Yo, como presidente municipal, a lo mejor podría manipular la información y decirle a los demás, no, este es un municipio que tiene, pues dentro de los que no tienen tanta marginación, pues este es el ingreso y no es tan bajo como tienen otros municipios, pero en realidad estoy mintiendo. Entonces hay que contrastar la evidencia empírica, datos, con el discurso o el relato del presidente municipal. Bien, vamos a hablar. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición o creencia que generalmente ha sido formulada a través de recolección de información o datos, ¿sí? Es una proposición o creencia que generalmente ha sido formulada, esa creencia o esa proposición se formula basándose en la recolección de información o datos. El objetivo en el procedimiento de prueba de hipótesis es evaluar la validez de esa proposición o creencia y contrastarla con una contraparte o una contracreencia usando los datos de una muestra. ¿Ok? Vuelvo a mencionar el tema ahorita de coyuntura, el de la seguridad en las vacunas, ¿no? Pues el discurso o la información que se da la recolecto de los medios de comunicación y me dicen, no, la vacuna es segura, la vacuna es segura, la vacuna es segura. Y me voy, tomo una muestra de información que se está publicando en bases de datos de diferentes países y encuentro que esa evidencia contradice a lo que se basó en la recolección de información de los medios de comunicación masivos, por ejemplo, ¿no? Ok. Las dos afirmaciones que compiten son llamadas hipótesis nula e hipótesis alternativa. Y fíjense ustedes que este procedimiento de prueba de hipótesis es muy similar a lo que nosotros vemos u observamos en el caso del sistema de justicia. El sistema de justicia, de hecho, proporciona una analogía a esa lógica del procedimiento de prueba de hipótesis. Por ejemplo, una persona acusada de algún crimen se supone inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Al menos así debería ser, ¿verdad? Ya sabemos que en México, pues, funciona de otra manera. Aquí eres presunto culpable y de hecho hay un video, fue muy famoso, ¿no? De hace mucho tiempo, de una injusticia donde precisamente el asunto era que el acusado era presunto culpable, no presunto inocente. Pero bueno, entonces nosotros sabemos que a la persona acusada se le considera inocente hasta que se demuestre que es culpable. Así, durante todo el juicio, de lo que se trata el juicio es de demostrar, obviamente proporcionando evidencia, que el acusado es culpable. Hay un fiscal que proporciona la evidencia, ¿sí? Entonces, la hipótesis es que el acusado es inocente, ¿sí? Es inocente. Y entonces el fiscal dice, no, el acusado es culpable, esa es la contracreencia. Y el fiscal que establece la contracreencia debe proporcionar la evidencia para demostrar que es falsa la hipótesis original, ¿no? Ok, en este caso, las hipótesis son las siguientes. Tenemos una hipótesis nula, en donde vemos que se establece que el acusado no es culpable. Recuerden que de ahí partimos. El acusado se supone que no es culpable hasta que se demuestre que lo es. Bien, si no, ¿por qué creen que se fue, ¿cómo se llama? Que este señor acusado, que lo encontraron comiendo en un restaurante muy fifí. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, ya se me olvidó. Bueno,
Seguimos. La hipótesis alternativa es que el acusado es culpable y el fiscal debe encontrar la evidencia para ello. Solamente cuando la evidencia contradice fuertemente la inocencia de la persona, entonces al acusado, ¿verdad?, se le declara culpable. Solamente cuando la evidencia que presenta el fiscal contradice esta hipótesis, entonces se le declara al acusado culpable. Si la evidencia es insuficiente para establecer la culpabilidad, entonces se declara al acusado no culpable. Esto es, pero ese veredicto no prueba que el acusado es inocente, ojo, pero se le da el beneficio de la duda. Es decir, si el fiscal no reunió la suficiente evidencia aquí para demostrar que es culpable, entonces le declara no culpable, pero eso no lo hace inocente. Entonces, lo único que decimos es no podemos rechazar la hipótesis nula, porque yo no encontré la suficiente evidencia, ¿sí? Pero se le da el beneficio de la duda, ¿ok? Ya me acordé, Lozoya, el señor que está acusado de varios crímenes relacionados con lavado de dinero y malversación de fondos públicos y demás. ¿Se acuerdan que como es presunto no culpable, estaba, pues, digamos, con arresto domiciliario, pero pues, se fue a comer a un restaurante muy uyuyuy y ahí lo pescaron? Pero bueno, ok. Tenemos entonces los elementos de la prueba de hipótesis. Para poder establecer esos elementos, siempre es muy bueno partir de un ejemplo. Vamos a partir de este ejemplo que tiene que ver con algo, una actividad común en el sector público que tiene que ver con la compra o adquisición de materiales para obras públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que las especificaciones para construcción en una ciudad requieren que la resistencia promedio al quiebre de los tubos de drenaje y alcantarillado residenciales sea más de 2.400 libras por pie de longitud del tubo, ¿sí? O sea, se requiere que hay una normativa de resistencia de los tubos de drenaje que van al sistema de drenaje y alcantarillado público. Nosotros cuando pagamos el agua nos cobran ese asunto. Aquí vemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, drenaje doméstico, saneamiento doméstico, esto nos los cobra el servicio de agua potable. Ok, los tubos deben tener cierta resistencia, porque si no, se imaginan ustedes que se esté rompiendo el tubo de drenaje a cada rato, sería una contaminación terrible, ¿no? Bueno, entonces, esa resistencia debe ser de más de 2.400 libras por pie de longitud del tubo. Cada fabricante que quiera vender tubos de drenaje en esta ciudad, pues debe demostrar o proporcionar evidencia de que su producto cumple con las especificaciones, ¿ok? Si yo le quiero vender tubos de drenaje, no solamente a los particulares, sino también al gobierno, debo demostrar que los tubos que yo produzco cumplen con esa normativa, ¿ok? De más de 400.000 libras de presión por pie de longitud de tubo. ¿Por qué se requiere cierta resistencia al quiebre? Pues imagínense ustedes que colocan en la calle, vamos a decir, colocan en la calle esos tubos de drenaje, y si no tienen suficiente resistencia, pasa una pipa, por ejemplo, que son los más pesados, quiebran, ¿sí?, el tubo, o sea, se hace una hondonada en la calle, quiebran el tubo y adiós. ¿Para qué quieren? Como les decía, contaminación. Bien, para poder llevar a cabo esa venta de sus productos, los fabricantes de tubos seleccionan una muestra de los tubos de un fabricante en específico y someten cada tramo de la muestra a prueba de resistencia. Entonces, toman tramitos de un pie y se somete a ver si resisten más de 2.400 libras de presión.
antes de romperse. La resistencia de cada tramo que está a prueba se registra y se calcula el promedio muestral de las resistencias al quiebre de los tramos a prueba. Este valor promedio muestral se contrasta para determinar si estadísticamente hablando, ¿verdad?, es mayor al promedio de la resistencia al quiebre que se requiere para que se cumpla la normativa. El método para decidir si estadísticamente hablando ese fabricante de tubos cumple con el promedio de resistencia al quiebre establecido en la normativa, ese procedimiento, ¿sí?, es lo que nosotros conocemos como la prueba de hipótesis. Entonces, yo pongo a prueba la hipótesis de que mi producción cumple con la normativa, muestro la evidencia, ¿sí?, y veo si la evidencia apoya esa creencia o apoya una contracreencia, ¿ok? Y este procedimiento, pues, consta de varios elementos que voy a nombrar a continuación. Lo primero que vemos es que hay una hipótesis nula. Esa hipótesis nula, a la que yo denoto como H0, es la creencia respecto al valor de un parámetro. Por ejemplo, mu, que es la media de resistencia de los tubos, ¿sí? La creencia que yo tengo, si yo soy, vamos a decir que yo soy el fabricante, pues yo tengo la creencia de que mi producto en promedio tiene una resistencia mayor a 2400. Ese, entonces, el parámetro es la media poblacional de mis productos, lo que yo estaría especificando en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, es la creencia respecto al valor de un parámetro que tiene el investigador interesado y que será apoyada a menos de que se proporcione evidencia convincente de que esa es falsa. Es decir, viene el Profeco, checa la muestra que yo proporciono, verifica, y si demuestra con esa evidencia que no se cumple la normativa, pues tendré que hacer algo al respecto, ¿no? Hipótesis alternativa es la contracreencia, la que contrasta con la hipótesis nula. Generalmente, esta hipótesis alternativa, y subrayo generalmente porque deben cumplirse algunas condiciones, o una condición más bien, generalmente es la hipótesis de interés, lo que quiere demostrar el investigador. Y será aceptada si, solo si, los datos proporcionan suficiente evidencia. Una característica muy importante de esta hipótesis es que debe ser compuesta. Y ahorita les voy a explicar, ¿sí?, a qué me refiero con hipótesis compuesta e hipótesis simple. Ahorita se los explico. El estadístico de prueba es otro elemento del procedimiento de prueba de hipótesis. Como pueden ver ustedes aquí, estoy señalando cuatro elementos. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba? Es el estadístico muestral usado para decidir si rechazo o no la hipótesis nula. Este estadístico es el que resume toda la información muestral que yo obtuve como evidencia, ¿verdad? Y es la evidencia en realidad. La distribución de probabilidad de este estadístico tiene que ser conocida, debe ser conocida, suponiendo que la hipótesis nula es la que se toma como verdadera, o más bien, suponiendo que la verdadera es la hipótesis nula. El otro elemento es la región de rechazo de la hipótesis nula. Ok, yo tengo una distribución de mi estadístico y establezco valores de ese estadístico para los cuales yo estaría rechazando la hipótesis nula porque resultan poco probables bajo la hipótesis nula. Yo espero que esto vaya quedando más claro con los ejemplos que veamos. Pero bien, esta región de rechazo entonces está definida por los valores numéricos del estadístico de prueba para los cuales la hipótesis nula será rechazada. El tamaño de la región de rechazo está determinado por alfa. Aquí no se ve muy bien como letra griega, pero es alfa, el nivel de significancia de la prueba, que es igual a la probabilidad de rechazar, por supuesto, la hipótesis nula. Bueno, ya veremos, que se conoce como error tipo 1. Además, la ubicación de la región de rechazo se determina por la hipótesis alternativa, eso es muy importante.
La hipótesis nula me define el valor del estadístico de prueba, el estadístico de prueba, me define el estadístico de prueba y su distribución, pero la región de rechazo está determinada por la hipótesis alternativa. Como todo proceso que involucra, por supuesto, probabilidades, ¿verdad? Este proceso de prueba, pues hay posibilidades de cometer errores. Así se puede cometer los siguientes errores. Por ejemplo, ¿qué errores se pueden cometer en un juicio? Pues declarar al presunto no culpable, declararlo culpable, eso sería un error. Pero declarar también a alguien que es inocente, declararlo culpable también sería un error. Imagínense ustedes que en un juicio, vamos a suponer un juicio sobre un asesinato, se le declara a la persona que está siendo acusada, ¿sí? Se le declara culpable, pero en realidad no lo fue. Y el castigo es, pues, vamos a suponer, como hay en otros países, ¿verdad? Aquí en México, gracias a Dios, no, pero vamos a suponer que, pues, el castigo es la muerte, la pena de muerte. Entonces, pues matas a la persona y era inocente. Eso es un error, ¿no? Pero fue un error fatal, vamos a decir. Entonces, ¿hay posibilidades de cometer errores en este tipo de procedimientos? Sí. Básicamente yo puedo decir que hay dos tipos de errores. El error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. En el juicio digo que la hipótesis nula, acuérdense ustedes, es que el acusado no es culpable. ¿Qué pasa si rechazo esta hipótesis, que el acusado no es culpable? ¿Sí? Es decir, sí, que el acusado no es culpable, la rechazo, cuando en realidad es la correcta. Es el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Si se le da la pena de muerte. La probabilidad de cometer este error es alfa y que tiene que ver con el nivel de significancia de la prueba. Ese nivel de significancia lo elijo yo como investigador. Mientras mayor sea ese nivel de significancia, pues mayor es la probabilidad de cometer este error, ¿sí? Por eso cuando me ponen, no, pues hay que elegir un nivel de confianza, porque el nivel de confianza es 1 menos alfa mayor, ¿sí? Entonces, alfa es pequeñita. Si alfa es pequeñita, entonces la probabilidad de cometer el error tipo 1, si elijo 1 menos alfa grande, ¿sí? La probabilidad de cometer el error tipo 1 sería pequeña. Pero esto también tiene consecuencias. Porque mientras más pequeña sea alfa, es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 1, se relaciona con la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Y a qué nos referimos con la probabilidad de cometer el error tipo 2 o qué es el error tipo 2? Es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Esto es en el ejemplo del juicio. No rechazo que el acusado no es culpable y es falso. Imagínense aquellos, pues, que son culpables, pero que compran al jurado, ¿sí? Y se les declara no culpables, pero en realidad eso es falso. Por ejemplo, esto corresponde a cometer el error tipo 2 en nuestro procedimiento. Vamos a hablar entonces del caso particular de la prueba de hipótesis para la media poblacional en su primera modalidad cuando sigma cuadrada es conocida. Siguiendo con nuestro ejemplo de los tubos, ¿verdad? El fabricante de tubos, vamos a suponer que tú eres el representante de la compañía en cuestión y pues quieres venderle al gobierno y por tanto estás interesado en demostrar a las autoridades que tu producto cumple con los requerimientos señalados. Entonces, tú fabricas tubos de drenaje y quieres entrarle a una licitación para tubos de drenaje y construcción de sistema de alcantarillado, pero tu producto debe cumplir con las especificaciones de la normativa. Por lo tanto, pues yo estoy interesado
¿sí? O bueno, tú estás interesado en demostrarle a la autoridad que tu producto cumple. En este caso tenemos la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Los tubos de drenaje del fabricante no cumplen con las especificaciones de resistencia. Oye, ¿por qué esa es la nula? Ah, pues porque yo había dicho que la hipótesis alternativa es generalmente es la hipótesis de interés, la que yo como investigador tengo, o ustedes que son los fabricantes, tienen, ¿sí? La que les interesa a ustedes demostrar es en la que el investigador tiene interés. Entonces yo planteo esa hipótesis alternativa como alternativa si cumple la característica de ser una hipótesis compuesta. Y es aquí donde voy a explicar a qué me refiero con compuesta y con simple. Pero primero, ok. La hipótesis nula es que los tubos de drenaje del fabricante no cumplen con las especificaciones de resistencia. Y esto se representa mediante esta expresión algebraica. Mu, que es el promedio de la resistencia, es menor o igual a 2.400 libras de presión por pie lineal de, ¿cómo se llama? De tubo, ¿ok? Donde mu, entonces, es la media poblacional de esa resistencia. Y la hipótesis alternativa, entonces, sería que los tubos de drenaje del fabricante sí cumplen con las especificaciones de resistencia. Y esto nosotros lo podemos representar diciendo, la media poblacional de la resistencia a los tubos de este fabricante es mayor a 2.400. Ok, ¿a qué me refiero con hipótesis simple e hipótesis compuesta? Déjenme, más adelante lo explico, pero se los pongo, vamos a decir, paso a paso. Hipótesis simple versus compuesta. ¿Ok? Lo que nosotros podemos ver aquí es que si yo planteo, por ejemplo, mu igual a 2.400, esta es una hipótesis simple. ¿Por qué? Porque me está igualando el parámetro que estoy cuestionando y que estoy poniendo a prueba, ¿sí? Estoy igualando ese parámetro a un punto, a un solo valor, 2.400. Esta es una hipótesis simple. Una hipótesis compuesta sería la siguiente. Mu mayor o igual que 2.400 es compuesta, porque me está indicando un rango de valores que puede tomar la media poblacional. Esta hipótesis también es compuesta, por supuesto. La diferencia aquí es que esta es estrictamente mayor que, y aquí puede ser mayor o igual que. Esta otra hipótesis es compuesta. Esta otra hipótesis es compuesta. Pero también decir que mu diferente de 2.400 es una hipótesis compuesta. Entonces, todas estas son hipótesis compuestas. La única simple se refiere a aquella que establece la igualdad. Bien, la hipótesis alternativa debe ser compuesta. Esta es una característica que debe cumplirse para elegir si mi hipótesis de interés es la nula o la alternativa. Okay, la hipótesis alternativa
siempre debe ser compuesta. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O ya me dejaron sola? Maestra, bueno, ahí Sí. está, me quedó claro, pero con respecto a los errores, ¿qué tipo es más grave? Bueno, ¿qué tipo de error daña o ocasiona que toda la investigación se modifique? Claro, mira, hay una cuestión, ambos errores son importantes de considerar. Nada más que este es mucho más fácil calcularlo o elegirlo, vamos a decir. ¿Sí? Elegir la probabilidad de cometer este error es factible. O sea, yo elijo el nivel de significancia de mi prueba y por tanto elijo la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Ok? En cambio, el error tipo 2 es difícil calcular la probabilidad de cometerlo porque depende de cuál sea la hipótesis alternativa que tú supongas, ¿sí? Entonces hay más elementos ahí que intervienen para calcular la probabilidad de cometer ese error. Por eso es más fácil controlar esta parte que esta. Ambos pueden ser, ambos son errores importantes a considerar. Pero el error tipo 2, está afectado por más elementos que la elección del nivel de significancia. ¿Ok? Entonces, hay más elementos que yo no puedo controlar aquí. Por ejemplo, el cómo se establezca la hipótesis alternativa tiene que ver con el cálculo de esa probabilidad. Y qué tan cerca esté la nula de la alternativa también, ¿no? ¿Sí? Entonces, es más difícil. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, maestra, gracias. Ok. Bien, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, yo establezco que la nula va a ser esta, que no se cumplen con las especificaciones, por lo tanto, mu, que es el promedio de la resistencia de los tubos que yo fabrico, es menor o igual a 2.400 libras de presión. Versus la alternativa de que el promedio de resistencia de los tubos que yo fabrico es mayor a 2.400 y por lo tanto sí se cumple con la normativa. ¿Cómo podrían las autoridades correspondientes de la ciudad decidir que existe suficiente evidencia para concluir que los tubos de drenaje del fabricante cumplen con las especificaciones de la normativa? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, primero, dado que las hipótesis se relacionan con el valor de la media poblacional, mu, ¿sí? O sea, la forma en que yo estoy especificando aquí, la nula y la alternativa tiene que estar relacionada con el parámetro que estoy probando, ¿ok? Entonces, como se refieren a la media poblacional de la resistencia al quiebre, ¿verdad? Es razonable, pues, utilizar la media muestral para poder inferir si se cumple o no con esa resistencia. Entonces, uso el estimador puntual de la media poblacional y el estimador puntual de la media poblacional es X media, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver, tengo que ver también la distribución de ese estadístico. Así, la autoridad de la ciudad podría concluir, ¿verdad?, que los tubos de drenaje cumplen con las especificaciones solo cuando la media muestral, esto es X barra, indique convincentemente que la media poblacional excede 2.400 libras de resistencia por pie lineal. ¿Y qué es eso de convincentemente? A ver, tomo la media de la muestra, lo someto a la evaluación de la presión por pie lineal y voy anotando y calculo, pues sí, la media muestral. ¿Y luego qué hago con esa media muestral? Vamos a ver. Supón que en nuestro ejemplo se toma una muestra de 50 mediciones. Es decir, el fabricante
nos da 50 pedacitos de tubo de una longitud de un pie y lo someten cada uno a la prueba de presión, ¿no? A ver hasta dónde aguanta para ver si se rompe o no se rompe. Bueno, hasta donde se rompa. Entonces, anotan esas resistencias de 50 observaciones muestrales, ¿verdad? 50 pedacitos, y se calcula la media muestral de la resistencia. Supón que esta fue 2460, ¿no? Pues tú dirías, ya la hicimos, es mayor a lo que nos dice la norma 2400. Momento. Numéricamente hablando, 2460 es mayor que 2400. Sí, numéricamente hablando. Pero la pregunta es, ¿estadísticamente hablando lo es? Y es aquí donde entra la distribución de la media muestral para poder decidir si 2460, ¿qué tan lejos está de una media de 2400? Vamos a ver. Vamos a suponer en este ejemplo que se conoce que la varianza, la desviación estándar poblacional de la resistencia de los tubos de ese fabricante es sigma igual a 200, ¿sí? Es conocida, vamos a suponer. Ok, como les dije, ¿a qué nos referimos con evidencia convincente? Existe evidencia convincente en favor de la hipótesis alternativa cuando el valor de la media muestral exceda a 2400, pero por una cantidad que no pueda ser atribuida a la variabilidad muestral. Eso es lo que yo tengo que demostrar. ¿Y cómo se hace eso? Para decidir si rechazar o no la hipótesis nula, lo que yo tengo que calcular es un estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba necesito saber, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdad, cuál es la distribución de la variable aleatoria que nos interesa y en este caso es la media muestral. Bueno, en nuestro ejemplo, pues nosotros ya sabemos que utilizamos el teorema del límite central, ¿verdad? Para hablar de la distribución de la media muestral, porque nadie nos dijo cómo se distribuye la resistencia de los tubos del fabricante. No, nadie me dijo, oye, la distribución de los tubos que fabrica esta empresa es normal, ¿no? Es decir, desconozco la población parental, la distribución parental. Por lo tanto, acudo al teorema del límite central, extraigo la muestra, acudo al teorema del límite central y digo, mira, la media muestral se distribuye aproximadamente como una normal con media mu sub 0 es la que yo estoy estableciendo bajo la hipótesis nula, el valor de la media bajo la hipótesis nula, y esta varianza sigma cuadrada sobre n. O bien, puedo decir que la media muestral estandarizada se aproxima a una normal estándar, con media 0 y varianza 1. Donde mu sub 0 es el valor, como les dije, de la media poblacional que yo estoy suponiendo bajo la hipótesis nula. En este caso se toma 2400. ¿Por qué? ¿No me dijiste que la nula es esta? Sí, mira, la nula es menor o igual que 2400. Ok, pues yo debo establecer un punto de diferencia entre la nula y la alternativa, y ese punto es precisamente 2400. Como conocemos sigma cuadrada, por eso se distribuye normal estándar. Entonces, el estadístico de prueba para mi prueba, ¿sí? Es sobre la media poblacional, es la media muestral estandarizada, ¿sí? Esa media muestral estandarizada ya dije que tiene una distribución normal estándar. Si yo sustituyo los valores que obtuve en la muestra, que son la evidencia, ¿verdad? Los valores muestrales representan la evidencia. Y esa es la que yo contrasto con las hipótesis. Obtengo el valor muestral entonces del estadístico de prueba. Sustituyo
2400, que es X media, a ver, yo aquí sí quiero ir señalando. Este 2460 es lo que obtuve en la media muestral. Este 2400 es el valor de mu establecido en la hipótesis nula, lo que le llamé mu sub 0. Este 200 es sigma. Y este 50 se refiere al tamaño de la muestra, n. ¿Ok? Entonces, sustituyendo los valores muestrales y toda la información con la que cuento para calcular este valor muestral del estadístico al que yo llamo ZM para distinguirlo en general porque va a ser un punto, para distinguirlo de la variable normal estándar, bueno, pues va a ser este ZM 2.12. Es el valor del estadístico de prueba cuando yo ya he insertado en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación, cuando es sustituido en esta ecuación los valores muestrales. Esto es lo que yo digo que se distribuye normal 0, 1. Bien, podemos entender este resultado de la siguiente manera. El valor de la media muestral, el valor de la media muestral, ¿sí? Se encuentra a 2.12 desviaciones estándar del valor de la media poblacional que yo supuse bajo la hipótesis nula. 2.12 desviaciones estándar de la media poblacional. Oye, eso obtener un valor así es muy probable bajo una media poblacional de 2.400. Eso es lo que necesito ver. Por lo tanto, necesito ubicar dónde se encuentra la región de rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? ¿Dónde está la región de rechazo para la hipótesis nula? ¿Y de qué tamaño es esta región? Para ello, vamos a definir el nivel de significancia de la prueba, que yo dije que yo lo elijo. A ver, yo aquí quiero recordarles. 1 menos alfa, esa expresión la estuvimos nosotros utilizando en intervalos de confianza. 1 menos alfa es un nivel de confianza. El nivel de significancia es alfa. ¿Ok? Entonces no se les olvide. 1 menos alfa es el nivel de confianza que ya estuvimos usando en intervalos de confianza. Y alfa es un nivel de significancia. Es el nivel de significancia, por ejemplo, para la prueba. Y que corresponde a la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Sí? Entonces, es también la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Ok? Bien, continuemos. Ahora bien, los valores de X media que resulten muy grandes con relación a lo que se supone en la hipótesis nula, ¿sí? Los valores muestrales que resulten muy grandes, muy alejados de esa media que yo supongo en la hipótesis nula, proporcionan evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, la región de rechazo de H0 debe estar situada en la cola, en este caso, superior de la distribución. ¿Por qué?
porque la hipótesis alternativa me está señalando esto, ¿no? La hipótesis alternativa es esta. Mu mayor que 2400. Ah, pues ¿sabes qué? Valores muestrales más grandes, mucho más grandes que 2400, me estarían dando evidencia en favor de esta alternativa. Y por lo tanto, rechazo de esta nula. Ah, pues necesito establecer a partir de qué valores grandes de X media, ¿verdad? Tú rechazas esta hipótesis y es lo que me establece la región de rechazo. Una vez que hemos determinado el tamaño y ubicación de la región de rechazo, a ver, déjenme decirles. La región de rechazo, en este ejemplo, porque ya dije, valores grandes muestrales de X, están a favor de la alternativa y en contra de la nula. O sea, me dan evidencia para rechazar H0. Entonces, la región de rechazo en este ejemplo debe estar en la cola superior de la distribución del estadístico de prueba. El tamaño de la región de rechazo lo elijo yo con alfa. Alfa es lo que determina el tamaño de la región de rechazo. Y la ubicación la determina la hipótesis alternativa. Entonces, una vez definido esto, tamaño de la región de rechazo y ubicación, pues me voy a encontrar un valor crítico del estadístico de prueba, el cual es el valor que separa a la región de rechazo de la de no rechazo. Ahorita vamos a ver. El valor crítico en este caso, donde la prueba de hipótesis es de una sola cola, ahorita vamos a definir todo eso, ¿verdad? Es Z de alfa y es 1.645. Entonces, todos los valores de la media muestral que estén más allá de 1.645 desviaciones estándar de la media que yo establecí en la hipótesis nula, estarán en la región de rechazo de la hipótesis nula. Y esto proporcionará evidencia convincente contra la hipótesis nula y, por supuesto, en favor de la alternativa. Y eso es lo que yo hago cuando establezco la distribución de mi estadístico de prueba, que en este caso es una normal estándar, y digo, ok, todas las medias muestrales o los valores muestrales que estén más allá de 1.645 desviaciones estándar de la media que yo supuse, claro, aquí yo estoy estableciendo X media menos mu sub 0 sobre sigma raíz de n, ¿verdad? Aquí está el 0, porque parto de, en este punto, de igualdad entre mu sub 0 y X media. El valor de X media que caiga en este punto indica que está justamente en el valor de la media poblacional, mu sub 0. Y todos los valores de X media que caigan más allá de 1.645 desviaciones estándar de esta media poblacional, me estarían diciendo, ¿sabes qué? Están demasiado lejos de una media poblacional mu sub 0 igual a 2400. Aquí, en esta región, encuentro valores de la media muestral muy grandes con relación a mu 0, o sea, muy alejados en términos de desviaciones estándar, de número de desviaciones estándar, ¿sí? Muy alejados de este supuesto. Y por lo tanto son poco probables bajo una distribución donde la media poblacional es esta, ¿no? Ok, bueno, vamos a trabajar con esta liga porque también hay una liga para prueba de hipótesis, pero después de que nosotros veamos con claridad a qué me estoy refiriendo. En nuestro ejemplo, el valor muestral del estadístico fue 2.12. Esto es, después de que sustituí la media muestral,
la media poblacional supuesta en la hipótesis nula, sigma y n, ¿verdad? Calculé 2.12 y entonces ahora ubico el valor muestral de mi estadístico de prueba en la distribución. Yo dije que todos los valores del estadístico de prueba que fueran mayores que 1.645 indicarían que la media muestral está más alejada, mucho más alejada de lo que yo establecí como límite entre la región de no rechazo y la región de rechazo de la hipótesis nula. Por tanto, podemos decir que cuando la prueba de hipótesis es de una sola cola, en este caso cola superior, ¿verdad? La regla de decisión para saber si rechazo la hipótesis nula o no la rechazo, ojo, yo quiero decir, no digo que, cuando no rechazo la hipótesis nula, no digo que la acepto. Es equivocado confundir no rechazar con aceptar. Si no, pregúntenle a las chicas. Decirle no a un chico y que siga intentando, haciendo su luchita para ser su novio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es lo mismo que aceptarlo? No lo creo. Lo mismo les digo a los chicos. No lo creo, ¿verdad? Entonces, no rechazar no es lo mismo que aceptar. En este caso yo digo, no rechazo la hipótesis nula si el valor muestral de mi estadístico cae en esta zona. Pero rechazo la hipótesis nula si el valor muestral de mi estadístico, ¿sí? El valor muestral, el que calculé con la muestra, con la evidencia, cae en esta zona. Entonces el criterio de decisión sería rechazar la hipótesis nula si el valor muestral del estadístico es mayor al que se estableció como valor crítico, Z de alfa, que depende del nivel de alfa que yo elegí. Y no rechazo la hipótesis nula si el valor muestral es menor que el valor crítico. Entonces, todos los valores muestrales que caen en este lado nos llevan a no rechazar la hipótesis nula. En nuestro ejemplo, el valor muestral cae justamente en la región de rechazo. 2.12 es mayor que 1.645, entonces debe caer en esta zona. ¿Ok? En este ejemplo es muy importante seleccionar la hipótesis nula y alternativa adecuadamente, considerando que esta última no puede ser una hipótesis simple, es simple. La alternativa siempre debe ser compuesta. ¿Ok? La hipótesis alternativa puede tomar una de las tres formas siguientes. Vamos a considerar nuestro ejemplo, ¿no? En el caso que hemos analizado y graficado es el que corresponde al caso 1 de la lista que estoy poniendo aquí. Caso 1, si la hipótesis nula es que mu es menor que mu sub 0, vamos a decir mu sub 0, en nuestro ejemplo es 2400, mu sub 0, mu sub 0, igual a 2400, ¿no? Ok. Entonces, si la nula es mu menor que 2400 o que mu sub 0 y la alternativa es que es mayor o igual a mu sub 0, entonces hablamos de una región de rechazo que está en la cola superior de la distribución del estadístico. Y la regla de decisión para saber si rechazo o no la hipótesis nula es esta. Si el valor muestral es mayor que el valor crítico, mayor o igual que el valor crítico. El caso 2, esto del valor P, después vamos a mencionarlo. El caso 2, si la media poblacional es mayor, en hipótesis nula, mayor a mu sub 0, y la alternativa es que mu menor o igual que mu sub 0, la distribución del estadístico de prueba sigue siendo normal, pero ahora la región de rechazo va a estar en la cola inferior de la distribución. Y entonces el criterio de decisión para saber si rechazo o no la hipótesis nula
va a ser que el valor muestral del estadístico sea menor o igual que el valor crítico. El caso 3 es mencionar a la nula como esta hipótesis simple, mu igual a mu sub 0, y la alternativa mu diferente de mu sub 0. Esta es una prueba de 2 colas. ¿Qué significa eso? Que la región de rechazo va a estar ubicada en la cola inferior de la distribución, pero también en la cola superior. ¿Por qué? Porque valores muy pequeños de la media muestral con relación a lo establecido en la nula me darán evidencia en contra de la nula, ¿sí? Y valores muy grandes de la media muestral con relación a la nula, pues van a darme evidencia de todas maneras en contra de la nula. Entonces, establezco la región de rechazo dividida en las 2 colas de la distribución. En este caso, rechazo la hipótesis nula si el valor muestral es mayor o igual al valor crítico superior, pero también la rechazo si el valor muestral es menor o igual al valor crítico inferior, que es el negativo al superior en el caso de la normal, ¿verdad? Ok. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el caso 2. En el caso 2, estaría yo especificando la hipótesis nula, como dijimos, ¿no? Vamos a suponer mu mayor que 2400. Y la hipótesis alternativa, mu menor o igual, menor o igual que 2400. Nótese que valores, entonces, muy pequeños de la media muestral y que se alejan bastante de 2400, mucho más pequeños que 2400, estarían dando evidencia en favor de esta, pero en contra de esta. Por eso, valores pequeños de la media muestral me llevarían a rechazar H0. Por lo tanto, la regla de decisión sería que si el valor muestral del estadístico en términos absolutos es mayor que z de alfa sobre 2, rechazo la hipótesis nula en el caso de prueba de 2 colas. Pero en este caso, si es prueba de una sola cola, si el valor muestral es mayor que el valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Y este es el caso 3. En donde la hipótesis nula corresponde a mu igual a 2400, por ejemplo, versus la alternativa mu diferente de 2400. Cuando ustedes vean una hipótesis alternativa así, la región de rechazo se ubica en ambas colas de la distribución, porque ya lo dije, valores muy pequeños de la media muestral me estarían diciendo que la media muestral no es 2400. Digo, la media poblacional no es 2400. Valores muestrales mucho más grandes que lo establecido en este supuesto de la media poblacional estarían en contra también de esto. Entonces, la región de rechazo tiene que estar en la cola superior, pero también en la inferior. ¿Sí? Después les explico el concepto de valor P. Vamos a hacer este ejemplo. El Instituto de Lenguas de una universidad XYZ realizó un experimento para mejorar los niveles de comprensión de lectura de los estudiantes de francés. 140 estudiantes participaron en un programa. Ese fue un programa intensivo durante 10 semanas. Una de las variables que indica el progreso en lectura de los estudiantes es el número de libros que hayan leído, ¿verdad? Por alumno. Se considera que el programa de lectura tuvo éxito si el promedio de libros leídos por este alumno, o por los estudiantes, más bien,
es mayor a 25 durante esas 10 semanas del programa, ¿ok? Después de las 10 semanas, se obtiene el siguiente resumen de información. Ojo, yo aquí tengo información en donde podría decir que hay un valor de la media poblacional de libros que debe cumplirse para saber si el programa es efectivo o no, ¿no? Aquí dice, una de las variables indicativas del progreso de lectura es el número de libros leídos. Se considera que el programa tuvo éxito si el promedio de libros por alumno, el promedio, fue mayor a 25. Entonces, si mu es mayor a 25, el programa tuvo éxito. ¿Ok? Eso es lo que me establece, digamos, la norma. ¿Ok? Después de 10 semanas, como decía, se obtuvo el siguiente resumen de la información sobre lectura de libros en francés. A cada uno de los estudiantes, que fueron n igual a 140, ¿verdad? N igual a 140. Por eso siempre es bueno anotar qué información me está dando el problema. Se obtiene entonces para cada uno de esos el promedio de libros que leyó, ¿sí? Promedio del muestral de libros leídos por alumno, en este caso fue 27.1. Esto es lo que yo llamo X media. Es la media muestral. Tomé la muestra de 140 estudiantes y chequé pues, cuántos libros había leído cada quien y saqué el promedio. Y esta desviación estándar voy a suponer que es conocida, por eso la denoto como sigma, ¿verdad? Y es 15.485. La pregunta es, oye, estos datos que tú estás obteniendo aquí, estos datos muestrales, ¿proporcionan suficiente evidencia para decir que el número de libros promedio, ¿sí? que se leyeron por estudiante, de los que participaron en el programa es mayor a 25, lo que nos llevaría a concluir que el programa tuvo éxito? Bueno, pues necesito someter a prueba, ¿sí? Y para ver si esa evidencia que obtuve está en favor de la hipótesis de que el programa tuvo éxito o está en contra de esa hipótesis. Nos piden aquí plantear la hipótesis, realizar la prueba para un nivel de significancia del 5% y especificar el estadístico de prueba, dibujar la distribución, etcétera, señalar dónde está la región de rechazo, dónde está la región de no rechazo de la hipótesis nula, etcétera. ¿Y cuál es la conclusión de la prueba? A ver, vamos a hacerlo. Y para ello, déjenme ir a la tableta. Entonces, en este ejemplo, yo tengo, supongamos que yo soy la persona que dirige el programa de aprender a leer o de comprensión de lectura y demás. Y entonces yo soy la que supone, esa es mi hipótesis de investigación, que el programa tuvo éxito. El programa de lectura tuvo éxito. Esta hipótesis de investigación se debe traducir en una ecuación o en una desigualdad. Yo aquí, hace ratito se los puse en la presentación, pero bueno, aquí voy a decir que entonces el promedio de libros mayor a 25. Si el promedio de libros fue mayor a 25, ¿sí? Entonces el programa de lectura tuvo éxito. ¿Ok? Pero esta es mi hipótesis de investigación. Esa es la que yo quiero probar. Oye, ¿esta hipótesis es simple o es compuesta?
¿Es hipótesis simple o es compuesta? Compuesta. Es compuesta, ¿verdad? Como es compuesta, pasa a ser la hipótesis alternativa. Al ser una hipótesis compuesta, pasa a ser la hipótesis alternativa. Entonces yo voy a denotar aquí mi hipótesis alternativa es que mu es mayor a 25. Esto es, el promedio poblacional de libros leídos bajo el programa es mayor a 25. Por lo tanto, el programa tuvo éxito. Ahora voy a esta parte en donde debe ser el complemento, por lo regular es el complemento, ¿verdad? De la hipótesis alternativa. Esto es la hipótesis o la creencia bajo la nula, esta sería mi contracreencia, sería que mu es menor o igual que 25. Porque si en el programa el promedio es menor o igual que 25 libros leídos en 10 semanas, el programa no tuvo éxito. ¿Ok? Ya tengo el primer paso de mi procedimiento de prueba de hipótesis, que consiste en el planteamiento de las hipótesis. El segundo paso de mi procedimiento de prueba de hipótesis consiste en definir el estadístico de prueba y su distribución, suponiendo que la nula es la verdadera. Entonces, vámonos con el segundo paso. Estadístico de prueba y su distribución. Ok, veamos. Bajo la hipótesis nula verdadera, ¿qué me dice la hipótesis nula? Pues que mu es menor o igual que 25. Bajo H0 verdadera, ese estadístico de prueba y su distribución es el siguiente. A ver, si estoy tratando de probar, si mi prueba de hipótesis es sobre la media poblacional, ya dijimos que el estimador de la media poblacional es la media muestral. Entonces, mi estadístico de prueba tiene que estar relacionado con la media muestral, pero estandarizada, menos mu establecida en la hipótesis nula, sobre sigma sobre raíz de n. Y esto es una normal, una z, ¿sí? Que se distribuye normal estándar. Una vez que he definido cuál es esa expresión para el estadístico de prueba y sé cuál es su distribución, entonces ahora sí puedo ir a calcular el valor muestral del estadístico. En este ejemplo, bueno, déjenme poner aquí. En este ejemplo tenemos nosotros que X media resultó ser 27.1 y la desviación 15.485. 27.1, la media muestral, y sigma 15. ¿Qué?
48.5. Entonces, el valor muestral, y le pongo un subíndice M para denotar muestral, porque va a ser un punto de esta distribución, ¿sí? El valor muestral del estadístico es 27.1 menos la media poblacional, que es 15.485. Todo esto dividido entre sigma, que es 15.485, sobre la raíz de n, donde n es, dijimos, 140, ¿verdad? Son 140 estudiantes. ¿Ok? Una vez que yo defino el valor muestral del estadístico, debo, como tercer paso, a ver, recuerden, primer paso, plantear las hipótesis con base en la que yo defina como hipótesis de investigación. Segundo paso, definir el estadístico de prueba y su distribución. Y entonces calculo el valor muestral del estadístico. Tercer paso, debo definir la región de rechazo de la hipótesis nula. Región de rechazo de la hipótesis nula. Aquí la región de rechazo la define la hipótesis, la ubicación de la región de rechazo la define la hipótesis alternativa y el tamaño de la región de rechazo lo define el nivel de significancia de la prueba, que es alfa. ¿Ok? Entonces vamos a anotarlo. Tamaño de la región de rechazo es igual a alfa, que es el nivel de significancia. Bueno, en el ejercicio dijimos que alfa es 0.05. ¿Ok? Entonces, alfa igual a 0.05. Esto es, la región de rechazo de la hipótesis nula solo va a ser un 5% del área bajo la curva. ¿De qué curva? De la normal, porque esa es la distribución del estadístico de prueba. Pero la ubicación de la región de rechazo la determina la hipótesis alternativa. Por H1. ¿Ok? Recuerden que H1 es la hipótesis alternativa. ¿Qué me dice la hipótesis alternativa? Me dice que mu mayor a 25. Entonces, valores grandes de la media muestral, mucho mayores que 25, ¿sí? Me van a dar idea de que la media no es 25, sino más de 25. Por lo tanto, yo estaría rechazando H0 si encuentro una media muestral lo suficientemente alejada de 25. Por lo tanto, la región de rechazo en este caso, ¿sí? Decimos que de hecho, esta hipótesis alternativa me está diciendo, es una prueba de cola superior de la distribución. Veamos, mu mayor que 25, mayor que valores muestrales mayores que 25 me van a dar evidencia en favor de esto y en contra de esto. Entonces, rechazo H0 si mu es mucho mayor que 25. Sigo, si X media es mayor que 25. Entonces, la región de rechazo, en este caso, región de rechazo en cola superior de la distribución. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora, sí, voy a definir el valor crítico. Valor crítico, que es el valor del estadístico de prueba
que separa la región de rechazo de la de no rechazo. Valor crítico para la prueba. Dijimos separa la región de rechazo de la de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de lo siguiente. Ay. Ok, aquí tengo la distribución de mi estadístico de prueba, que es la media muestral estandarizada, y eso es una normal estándar. La media, por supuesto, perdón, sí, la media de la distribución normal estándar es 0. El valor muestral, el valor crítico del estadístico está relacionado con Z de alfa, ¿sí? Tiene que ver con el tamaño de la región de rechazo que yo haya elegido, dependiendo, por supuesto, del nivel de significancia de la prueba elegido. En este caso es Z de 0.05. Me voy a las tablas. Me voy a las tablas. Aquí en archivos. La tabla de la normal. Nos vamos hasta abajo de la tabla, donde están valores críticos usados, más comunes, y busco alfa igual a 0.05. Aquí está. Z de alfa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es Z de alfa? 1.64. 1.645, ¿verdad? Este es entonces el valor crítico de mi estadístico. 1.645. Oye, todos los valores de la media muestral estandarizada que caigan más allá de, bueno, todos los valores de la media muestral que caigan más allá de 1.645 veces la desviación estándar de X media, van a estar en la región de rechazo. Región de rechazo de tamaño alfa 0.05. Por lo tanto, esta es la región de no rechazo de H0. Todos los valores del estadístico de prueba, valores muestrales del estadístico que caigan en esta zona, nos llevan a no rechazar la hipótesis nula. Y aquí sí rechazo, es región de rechazo de la hipótesis nula. Vamos a calcular el valor muestral del estadístico. Hace ratito lo vimos. Y dijimos, ¿a qué es igual esto? Porque nada más dejé la expresión, pero no lo calculamos. ¿A qué sería igual este valor muestral del estadístico? Por favor, alguien que me diga. A mí me dio 8.875. A ver, ¿alguien más? Nada más para verificar si a alguien más le sale igual. Sí, a mí también. ¿Sí? Ah, mira, entonces este valor muestral 27.1 está a 8.875 desviaciones estándar de... Aquí está equivocado esto, ¿eh? Perdón. Esto está equivocado. Hay que corregir. Es que aquí era el valor... Esto que tenía que poner aquí es el valor de la media bajo la hipótesis nula. ¿Y cuál es el valor de la media bajo la hipótesis nula? 25. El límite entre nula y alternativa es la igualdad y esto es 25. Perdón, aquí me equivoqué, discúlpenme. Aquí va 25.
Esto es X media, mu sub 0 es 25. Entonces, porfa, nada más vuélvanle a calcular, por favor. Sí, porque yo puse la desviación estándar aquí, está equivocado eso. 1.604. 1.604. ¿Alguien que lo verifique, por favor? Sí, profe, así es eso. Ok, perfecto. Entonces, vean ustedes. Si yo tuve un valor muestral del promedio de libros leídos por los estudiantes que participaron en el programa, y ese fue 27.1, cualquiera diría, ay, pues sí, el programa fue efectivo. El promedio de libros fue mayor a lo que se supone poblacionalmente, que es 25. Claro, numéricamente hablando, 27.1 es mayor que 25, pero estadísticamente hablando, 27.1 se encuentra a 1.604 desviaciones estándar de esta media que está suponiendo bajo H0. ¿Y eso qué significa? Que 1.600, ¿qué? 4. 1.604, ¿qué crees? ¿En dónde está? ¿En la región de qué? No rechazo. De no rechazo la hipótesis nula. Eso significa que la evidencia, ¿sí? Estadísticamente hablando, me indica que 27.1 no está tan lejos de 25 estadísticamente hablando. Entonces, no hay evidencia, la conclusión es que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, no hay evidencia para rechazar que el programa no tuvo éxito. Si les quieren vender otra idea, pues no. Estadísticamente hablando, no hay evidencia. Entonces digo lo siguiente. Dado que el valor muestral del estadístico, esto es ZM, es 1.604, y esto es menor que el valor crítico Z de alfa, que es 1.645, ¿sí? Decimos que no hay evidencia para rechazar H0. Ojo, no es que acepte la hipótesis nula, digo que no hay evidencia para rechazarla. Ok. ¿Ok? Bien. Esto me llevaría a mí a concluir, ¿sí? Que el programa no, vaya, no hay evidencia para rechazar que el programa no tuvo éxito. Entonces, esto debe tener una consecuencia, revisar el programa para ver si se puede impulsar más la lectura, o qué sé yo, mejorar la técnica, qué sé yo, para que los estudiantes en promedio lean más. Solo si hubiera encontrado una media muestral que estuviera lo suficientemente alejada de 1.645, ¿sí? Aquí, 1.645 veces la desviación, pues estaría por acá y entonces podría haber rechazado la hipótesis nula. Pero por el momento, con esa información, la evidencia me indica que no puedo rechazar H0. ¿Ok? ¿Se entendió el procedimiento? Chicos, ¿sí se entendió? Uy. Maestra, ¿qué significaba ZM? ZM es el valor muestral del estadístico. Es el valor que tú calculas sustituyendo los valores muestrales del parámetro que estás sometiendo, ¿verdad? A la prueba. En este caso, la media muestral, 27.1, la media poblacional supuesta en la hipótesis nula, que es 25, la desviación estándar, que es un dato que te están dando, y el tamaño de la muestra, 140, que está aquí. ¿Sí?
Entonces, es el valor que se obtiene sustituyendo, el valor del estadístico de prueba que se obtiene sustituyendo los valores muestrales, la evidencia. Ese es un punto dentro de la distribución aquí. ¿Ok? Dentro de esta distribución. Ahora, yo quería enseñarles... Quería enseñarles rápidamente. Con la aplicación, ¿cómo pueden ustedes graficar esto? Y claro, hay que tener el valor muestral del estadístico y especificar si se trata de una prueba de una, de dos colas, en fin. Aquí. No, voy a decirle a la aplicación que vamos a trabajar con la distribución normal, porque también se puede hacer prueba de hipótesis con la distribución T. Claro que sí, cuando la varianza no es conocida, tengo que estimarla y cambia la distribución. Ya veremos. En este caso, pues no tengo que especificar el tamaño de muestra porque estoy hablando de la distribución normal. El valor crítico de la prueba, aquí voy a poner que se trata de right-tailed test, porque estoy utilizando prueba de cola superior, es decir, la cola superior es la que señala la región de rechazo, y el valor crítico fue el que yo calculé, ¿verdad? 1.645 dado el nivel de significancia de la prueba que yo elegí. El valor del estadístico de prueba, ¿sí? El valor muestral es el que obtuve, que fue 1.604, me parece, y no es por el momento, le quito esto, le voy a poner draw here. Y lo que vemos es que el software me devuelve la gráfica de la distribución del estadístico de prueba, especificando, o vamos a decir, señalando en azul la región de rechazo, que es a partir del valor del estadístico, y señalando con rojo el valor muestral. Apenitas y quedamos del lado izquierdo de la región de rechazo, ¿verdad? 1.604 es menor que 1.645, pero están muy juntitos. Ok, de todas maneras, yo digo que 1.604 es menor que 1.645 y entonces rechazamos, digo, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, con este programita también pueden ustedes obtener la grafiquita y señalarlo. Claro, debieron haber tenido el valor muestral del estadístico, el nivel de significancia y demás, ¿no? ¿Ok? Maestra, ¿qué pasa Sí. si el valor muestral estadístico es igual a Z de alfa? Ok. Yo, en ese caso, ves que es muy poco probable, ¿verdad? Pero pues no imposible, porque como se trata de una distribución continua, es poco probable que sea exactamente igual a 645. A lo mejor tendría que comparar más decimales, porque exactamente igual a 645 está difícil que me salga cuando tengo variables continuas. Entonces, esa podría ser un criterio, ¿no? Obtener más decimales y decidir si está dentro o fuera de la región de rechazo de la hipótesis nula. Ese podría ser un criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, modificar el nivel de significancia mueve el valor crítico. ¿Qué tal si yo quiero un nivel de significancia más pequeño? Por ejemplo, un alfa de 0.05. 0.005. Entonces, corro todavía más para la derecha el valor crítico y entonces sería más evidente que no hay forma de rechazar H0. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo disminuyo el nivel de significancia, perdón, al revés, aumento el nivel de significancia al 0.1? Entonces, el valor crítico quedaría por acá y yo estaría rechazando la hipótesis nula. ¿Qué me quiere decir esto? Que la conclusión, de alguna manera, depende del nivel de significancia que yo elija, ¿no? Hay pruebas que son robustas en cuanto a que, independientemente del nivel de significancia que tú elijas, siempre vas a rechazar la hipótesis nula o no la rechazas, pero independientemente del nivel de significancia que elijas, ¿sí?
Por esa razón, nosotros podríamos distinguir entre evidencia robusta y a lo mejor no tan robusta. En este caso está muy cercano al nivel de significancia que elegimos. Si cambias el nivel de significancia al 10%, insisto, estaríamos dentro de la región de rechazo de la hipótesis nula. Y ahí sí dirías, híjole, pues no, sí, tuvo éxito el programa, rechazo la hipótesis nula, tuvo éxito el programa, entonces sigue como vas. Ah, pero tu nivel de significancia fue mayor, 10%. También, por tanto, la probabilidad de equivocarte, la probabilidad de cometer el error tipo 1, acuérdense que eso es alfa. ¿Ok? Vamos a seguir con este tema. Voy a dejar de grabar hasta aquí y no se me vayan, necesito recordarles lo de mañana.